Milayo, adelante. Gracias, Félix. El Padre les bendiga a todos. Damos gracias al Señor cada día que nos da vida, porque la tenemos en abundancia y para nosotros representa lo que hemos puesto por nombre a nuestra iglesia, es una vida victoriosa. Damos gracias al Padre también por las personas que nos escuchan. Sabemos que no solamente somos nosotros, nuestra iglesia, nuestro ministerio, sino que también a través de otros medios de comunicación podemos trasladar igualmente este mensaje de la palabra de Dios a muchísimas otras personas. Esa es nuestra esperanza. Así es como predicamos realmente, como si muchísimas personas las viésemos nosotros ante nuestros ojos y escuchasen el mensaje de la palabra. Pero quizá no es tanto el hecho de la gente, sino el Señor de la palabra. Ese es la mayor emoción, el mayor ánimo que nosotros tenemos a la hora de exponer la palabra de Dios, lo cual para nosotros representa lo máximo, lo más hermoso, lo más virtuoso que el Señor nos permite a nosotros poder expresar esta palabra que Él quiere para estas personas. Y agradecemos también la colaboración a través del medio de difusión de Radio Vida 506, la vida de Dios en tu radio, porque sabemos que hay personas que se conectan e incluso puede haber mucha gente que tal vez ni siquiera lo pensaba, puso la computadora o tal vez el mismo teléfono y por alguna razón le llegó la señal, entró y escuchó un mensaje. Oramos para que este mensaje sea efectivo en esa persona y que el Espíritu Santo de Dios toque la vida de esa persona a través de este mensaje. Sí, bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que para nosotros es súper lindo, súper hermoso, que tiene que ver con el tesoro. El tesoro, nosotros hemos encontrado verdaderamente un tesoro maravilloso en nuestras vidas y como lo decimos también a veces, bueno, lo atesoramos, lo abrazamos, a eso se refiere. Y ese abrazo es con una alegría, pero también con un sentido de que aquello es muy valioso. No lo vamos a dejar ir. Nosotros hemos encontrado un gran tesoro en Jesucristo y no lo vamos a dejar ir. Ciertamente esta vida es efímera. Vean, ya yo no tengo los 15 años, no tengo los 20, los 35, los 45, y ahí va, ¿verdad? Ahí va. Ciertamente no los tengo. Por lo tanto, yo he visto a través del tiempo cómo muchas personas han partido ya y algunos han partido ahorita en estos días. Entonces nos llama muchísimo la atención todas esas situaciones para seguir pensando que verdaderamente nosotros debemos de aferrarnos a una vida y esta vida no es la que tenemos ahorita, sino una vida eterna, una vida eterna. Este es el título del mensaje que le hemos puesto a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, poderles transmitir a ustedes en esta noche. Encontré un tesoro. Y bueno, yo me acuerdo antes cuando éramos pequeñillos que habían lugares donde habían guayabas o habían diferentes tipos de árboles que nadie conocía, ni nosotros, hasta que llegó algún amiguillo por ahí que nos dijo, ¿saben qué? Encontré un palo de jocote que está pero cundido, es decir, lleno, está repleto de jocotes. Para nosotros eso era un tesoro, para esos chiquillos. Y ustedes vieran el montón de niños subidos en los árboles de jocote, todos subidos y comiendo jocotes. Y esa alegría en las carillas de esos chiquillos que sudaron para poder subir a los árboles de jocote. Igual cualquier otro árbol que ustedes probablemente conozcan, ¿verdad? Uno de guava, uno de cas, uno de almendro, uno de aguacate, uno de lo que sea. Ciertamente cuando uno, por ejemplo, ha vivido situaciones de vida, de escasez y encuentra algo como eso, de verdad que es un tesoro, es un tesoro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los casos de los piratas. No sé si se acuerdan de aquella situación de los tesoros en un lugar remoto.
Y cómo decían que estaba enterrado y que ellos lo habían tomado allá en los mares y se los habían quitado a otras personas y para poderlo tener ellos y que no se los quitaran, pues iban en lugares muy remotos y los escondían allí. Bueno, qué vacilón esto, ¿verdad? Porque nos llama mucho la atención recordar ese tipo de cosas con los piratas y los tesoros. Y los tesoros siempre estaban en lugares bien remotos, o sea, un sitio donde nadie lo pudiera encontrar y que ellos pudieran disfrutar. Y había un camino, y así como está en la imagen aquí, yo sé que los radio oyentes tal vez no lo visualizan en este momento, pero lo pueden imaginar, donde hay un mapa del tesoro, que así se llama, un mapa del tesoro, ¿verdad? Y dentro de las cosas que podemos ver es que hay una serie de señalamientos por donde hay que pasar para poder llegar hasta el sitio y hay que esforzarse mucho. Y el lugar era muy remoto, pero valía la pena haber hecho el esfuerzo. Bien, la palabra de Dios también nos tiene a nosotros que ella en sí misma tiene un tesoro, dice la misma palabra. Entonces, tal y como leyó ahora Félix, efectivamente nosotros debemos de recordar que hay un tesoro en nuestras vidas muy importante y que nos hace crecer a nosotros, que nos hace crecer. Por favor, vaya a su Biblia, a Mateo, que es el pasaje que estaba leyendo ahora Félix, el pasaje de Mateo, capítulo 13, versículo 44, capítulo 13, versículo 44, y vamos a leer ese pasaje. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga, qué maravilloso esto. También la palabra de Dios nos habla a nosotros de tesoros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de tesoros? Bueno, más adelante vamos a ver nosotros qué significa un tesoro, porque la Biblia también no solamente lo menciona, sino que también lo referencia a ciertas circunstancias que son importantes para nosotros. Muy importantes, muy importantes. Pero bueno, quedémonos primero con esta parte, quedémonos con esta parábola que el mismo Jesucristo es el que está describiendo y nos está diciendo con respecto a un hombre que llegó a un campo, a un lugar, pues a un terreno, para decirlo de alguna manera. Y dice que estando en ese terreno, el hombre encontró un tesoro. Bueno, ni siquiera tal vez se lo esperaba o a lo mejor sí, no sabemos. Pero ciertamente, para empezar, yo debo de decir que cada parábola tiene una única verdad central, solo una, nada más. Pero recuerden que las parábolas están basadas en la vida cotidiana de las personas a las cuales, en este caso, Jesucristo está dirigiéndoles el mensaje. Entonces, él abre su discurso diciendo que el reino o el gobierno de Dios es como, y siempre habla así, cuando Jesús hablaba por parábolas, y que en este caso las parábolas era una representación a través de una historia, de una única verdad. Así en realidad es como es. Él empieza a describir entonces una circunstancia que la gente ya conocía. ¿Cuál es esa circunstancia? Bueno, mucha gente le preocupaba muchísimo tener dinero, apropiarse de ese dinero o que alguien más, en este caso, supiese que él tenía esa cantidad de dinero, ese tesoro, para ponerlo de alguna forma, y en línea con el mensaje que estamos hablando, y que se lo quitaran a él. Entonces, algunos, sí, efectivamente, lo llevaban al banco. Y recordarán ustedes aquella parábola de el hombre que era un servidor de un señor. Recordarán esa parábola que era el mayordomo infiel. Y recordarán que hay un mensaje encerrado en ella y habla también, no solamente sobre este, sino que también habla sobre otro
que igualmente dice la palabra que le dio a cada uno según cada uno tenía capacidad para poder administrar. En ambos casos, lo que se busca es que esa administración sea apropiada, sea efectiva, que al final, pues, lleve mucho fruto. Esa es la intención. Bueno, en esa de los talentos que a cada uno le reparte, la Biblia enseña de que el reclamo del Señor a uno de sus siervos era, ¿por qué al menos no lo metiste en un banco ese dinero? Bueno, esto es parte también de la historia y que debemos de entenderlo nosotros, pero mucha gente no consideraba a un banco como particularmente de confianza en aquel entonces. Porque no podemos nosotros pensar que un banco se refiere, en este caso, a un edificio donde la gente resguarda el dinero. No, ya ahí tiene una connotación distinta, pero no nos vamos a separar verdaderamente del mensaje. El punto es que la gente normalmente lo que hacía es esto que estamos leyendo nosotros en Mateo capítulo 13, versículo 44. La gente prefería enterrarlo. Lo enterraba en su patio o lo enterraba en un lugar, en cierto lugar donde solo él conocía para poder, en este caso, llegar y disfrutarlo posteriormente. Lo enterraban, así de sencillo, nada más lo enterraban. Esa era parte de la cultura o digamos de las costumbres de la gente para cuidar sus bienes valiosos, principalmente digamos cuando hablamos de un tesoro en términos generales, estamos hablando de un dote, de un dinero, pues de unas monedas, ya sea de oro, de plata, y que eran tantas que la gente se cuidaba en ese sentido de que nadie pudiera tener acceso a ella, sino solo él, ya sea para disfrutarla o para invertirla en lo que él quisiera posteriormente. Entonces, Jesucristo lo que está hablando ahí es de algo que en la vida cotidiana de esas personas les hacía clic inmediatamente, porque entendían a qué se refería. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Alguien lo enterró, alguien llegó y lo escondió. Bueno, pasó el tiempo y probablemente aquella persona o falleció o se le olvidó, no sé, tuvo otras circunstancias y seguramente ya no volvió a estar entonces con, digamos, con el contacto de este tesoro. Bueno, un tercero llega al sitio, no dice la Biblia en qué forma, no dice nada, simplemente dice que probablemente estaba, no sé, yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino, no es así. Yo me imagino a una persona que estaba descansando a la sombra de un árbol y de pronto probablemente lo empiezan a picar las hormigas y entonces el hombre se separa de ese sitio y se va hacia otro y ahí encuentra que la tierra no está firme, que está suave y empieza a escarbar y a escarbar y a escarbar y dice la Biblia, este hombre halló ese tesoro y entonces cuando lo ve dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La vida me está deparando una gran bendición, pero se acuerda, como bien lo dice en este caso la cultura, se acuerda que alguien más podría verlo, que alguien más podría querer o acceder también a ese tesoro. Y entonces de la alegría tan grande que él tiene, dice la Biblia, que nuevamente él lo esconde. Ahora lo esconde, pero él ya sabe dónde es que está ese tesoro. Entonces, ¿qué hace el hombre que encontró este tesoro? Bueno, primero debemos de entender que es un tesoro que está escondido, así dice Jesucristo. El reino de Dios o el gobierno de Dios es como un tesoro que está escondido. Entonces, preste atención a esto porque es verdaderamente interesante. El reino de Dios o el gobierno de Dios es un tesoro que está escondido. Primero, es un tesoro. ¿Qué significa esto? Que es algo de muchísimo, muchísimo valor, pero está escondido. ¿Qué quiere decir en ese sentido de que está escondido en un campo, en un lugar? Bueno, que no va a ser fácil de poderlo acceder y que en ese sentido verdaderamente hay que hacer algo en particular
para acceder a él. Uno, probablemente alguien puede decir, usted sabía que el señor tal escondió un tesoro en su patio, pero su patio, bueno, para aquel entonces estamos hablando de grandes propiedades y entonces es un poquito difícil poder acceder. Yo sé que a veces los patios de nosotros o los lugares donde nosotros son pequeñitos y bueno, es muy fácil poderlo encontrar. Cuando hablamos de que esas personas enterraban aquel tesoro en un lugar escondido, un espacio escondido, estamos hablando de un terreno bastante vasto, bastante amplio, bastante grande. Ok, bueno, la Biblia dice que el tesoro estaba escondido en un campo, en un campo. ¿Qué dice la Biblia? Además de que el hombre, aquel que encontró el tesoro, dice que lo halla y lo vuelve a esconder. Qué extraño, ¿verdad? Qué loco. No, no es extraño. Y le voy a decir por qué. Porque el tesoro no es de él. Porque el campo donde está tampoco es de él. No le pertenece, ponga atención, no le pertenece a esa persona. Lo halla y lo vuelve a esconder porque sabe que si él se lo lleva en ese momento, es probable que lo encuentre el dueño y el dueño le diga, ¡epa! ¿Qué pasó? No, 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 señor. Este tesoro se queda aquí. O que algún tercero quiera quitárselo. Entonces él arma una estrategia, por eso lo vuelve a esconder, arma una estrategia para poderlo conseguir y disfrutarlo él. Entonces, dice la Biblia que lo halla y lo vuelve a esconder y que está extremadamente feliz de haberlo encontrado. Quiere decir que de verdad era algo extremadamente valioso, muy valioso. Por lo tanto, para nosotros debe significar, bueno, esta historia tiene que terminar en algo bueno, muy bueno. Y sí, esta historia termina en algo muy bueno. La Biblia dice que entonces este hombre lo que hace es realizar, dice así, grandes esfuerzos porque compra entonces este terreno con todo aquello que hizo. La Biblia dice que él vende todo lo que tiene. ¿Escuchó? Casa, auto, no sé, no sé qué otras cosas tendría ahí, la ropa, no sé, dígame usted, la refri. Bueno, obviamente ahí estamos hablando coloquialmente para entendernos nosotros de que se trata de algo en lo cual era importante de acuerdo a nuestra propia vida. ¿Qué cosas valiosas, por ejemplo, tiene usted para vender, para deshacerse? Pues deshacerse. No es solamente venderla, no es ponerle un precio. Bueno, vamos a ver, la refri me costó tanto, la cocina me costó tanto, la casa cuesta tanto. No, espérese. Se está deshaciendo de cosas extremadamente valiosas para usted y por eso las tiene en su casa, porque las ocupa, las requiere, las necesita. Este hombre de verdad hizo un gran esfuerzo, de acuerdo a lo que dice Jesucristo, porque vende todo lo que tiene por conseguir, por acceder a ese gran tesoro. Hace grandes esfuerzos para no perderlo. Él quiere tenerlo. No solamente fue una situación de alegría efímera, sino que de verdad él lo quería conseguir. Él lo quería conseguir para él mismo. Entonces, aquí vemos que dice que precisamente él llega y compra aquel campo. Pero, ¿para qué quiere comprar el campo si lo que necesita es el tesoro? Bueno, yo veo aquí dos cosas interesantes. Pero quizá la más importante es que podamos entender nosotros que solo así él podía conseguir el tesoro o decirse el dueño de ese tesoro, dueño de ese tesoro. Pero yo veo otra cosa también que es interesante, porque cuando dice que compra el campo, estamos hablando de que él amplía el rango de donde está ese tesoro. Quiere decir que hay más cosas que él podría encontrar en función de aquello que inicialmente él vio. Algo tan importante, algo de especial importancia para él. Algo de especial importancia para él. El reino de los cielos, el gobierno de Dios es semejante a un tesoro que alguien halla. Esto es lo que dice Jesucristo y este es el tema principal de este mensaje.
¿Qué es ese tesoro? Por Dios, díganme ya. ¿Qué es ese tesoro? Ya vimos lo que el hombre hace por conseguir el tesoro. Hace grandes esfuerzos. El hombre despliega toda una estrategia para poderlo conseguir. ¿Pero qué es? ¿Qué es en sí? Ya nosotros entendemos qué significa un tesoro. Bueno, la mayoría de nosotros pensamos, así como se ve en la imagen, que se trata de algo muy valioso que brilla. Bueno, probablemente sea oro. Sí, probablemente, ¿verdad? Pero ¿qué podría ser algo más valioso que incluso todo lo que tiene, que es valioso para él, su casa, su familia, su trabajo, no sé cuántas cosas tiene ahí de bienes, su carro? Bueno, por Dios, que todas esas cosas realmente son valiosas para la vida de una persona. ¿Qué puede ser más valioso que eso? ¿Qué puede ser? Aquí entonces nos llama la atención a nosotros este tema y pasamos a la siguiente. ¿Qué tiene el bendito tesoro? ¿Qué es lo que tiene? Que lo deslumbró, que lo llenó de una alegría descomunal a esta persona. ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Qué es ese tesoro escondido que él encontró? Bueno, la Biblia me dice a mí que cuando usted abre ese tesoro, se va a dar cuenta de la gran riqueza verdaderamente que tiene ese tesoro. Ese tesoro es el reino de los cielos, es el gobierno de Dios. Ese es el tesoro. ¿Qué contiene? Bueno, empecemos, porque tiene cosas muy valiosas. Para empezar, yo debo de decir, y por favor vaya conmigo a Lucas capítulo 15, por favor. Y vamos a ir o vamos a estar en el versículo 8 al 10. Capítulo 15 del versículo 8 al 10. Es una parábola, otra parábola. Y esta parábola está antecedida por otra parábola y precedida por una parábola más. Las tres parábolas, que la primera de ellas es la oveja perdida, y ponga atención, ponga mucha atención, porque la primera es la oveja perdida, la segunda es la moneda perdida y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Las tres son el mismo mensaje desde tres perspectivas distintas. ¿Qué es lo que tiene ese tesoro? Bueno, número uno, ese tesoro lo contiene a usted. Usted mismo es el tesoro para empezar. Usted y yo somos la primera parte de ese tesoro, lo primero que hallaremos. Y usted dice, el reino de los cielos o el gobierno de Dios, el gobierno de Dios es el tesoro. Ajá, eso lo entiendo. Pero cuando abrimos el tal tesoro o el cofre, digámoslo así, lo primero que encontramos es a nosotros mismos. Sí, así es. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Parte de ese gran tesoro es usted mismo, usted y yo. Oiga, dice la parábola de este capítulo 15 de Lucas, 8 hasta el 10. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Oh, wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oiga, voy a hacer el contraste entonces con la parábola anterior que leímos nosotros del tesoro y esta otra. Esta parábola habla de una mujer que tenía 10 dracmas. Bueno, primero, para empezar, el dracma es una moneda griega y es de plata. Es una moneda bastante delgadita, muy delgada. Y es muy similar a la moneda romana que es el llamado denario. Estas monedas, mis queridos hermanos y amigos que escuchan, es una moneda de muy poco valor. Ponga atención, es de muy poco valor. Y entonces, ¿para qué se vuelve loca esa mujer buscando la bendita moneda y hace un fiestón porque la encontró? Qué hermoso, ¿verdad? Ahí está la mayor hermosura del verdadero tesoro del reino de los cielos, nosotros.
Para Dios nosotros somos lo más valioso y hará lo que sea necesario para volvernos a conseguir, para podernos alcanzar, para poder que nosotros estemos con Él para siempre, para siempre. Dice que esta mujer se desesperó enormemente, pero cualquiera que conoce que es un dracma le va a decir, mujer, no seas loca, un dracma lo puedes conseguir en cualquier lugar, alguien te lo puede hasta regalar, tranquila, no vale la pena, porque no vale nada, un dracma no vale nada. No busques más, tienes 9, tranquila, deja de hacer eso, espérese. Porque esto sí tiene para ella, digamos, ¿recuerdan lo que les dije de las parábolas? Y recuerdan lo que les dije con respecto a las parábolas con relación a la también relación que tiene a la cultura en ese momento. Jesús toma una situación cotidiana, de la vida cotidiana de los judíos y les empieza a expresar a partir de ahí los principios del reino de Dios, del gobierno de Dios. Uno de esos principios es que nosotros valemos muchísimo, tal vez no valga para nadie. Y en ese sentido debemos de entender nosotros, vamos a ver, esos 10 dracmas representan para esa mujer una situación muy simbólica. Porque resulta ser que aunque el dracma como tal no vale nada, súper barato, ¿verdad? Como decir, no sé, un colón de Costa Rica, 50 centavos de dólar, una cosa así. Resulta ser que este dracma, la mujer lo busca incesantemente porque forma parte de ese dote que en algún momento de su vida un hombre dio por ella. Ese es el dote del matrimonio. Ese es un tesoro para ella porque le recuerda un amor genuino y verdadero de alguien que pagó e hizo un gran esfuerzo en su momento para poder estar con ella. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo, qué maravilloso. Ese es el amor verdadero. Y ahora le estoy hablando en la aplicación de esta parábola en nuestra vida. Ese es el amor verdadero de Dios, usted y yo. Él nos ama tanto, dice la Biblia, que deja las 99 ovejas que están bien, que están seguras. ¿Qué importa? Perdió una y tiene 99. No, Señor, Él no piensa así, ni de usted ni de mí. Él piensa de nosotros que lo más valioso de tus tesoros, recuerdan, es el tesoro del reino de Dios, el gobierno de Dios. Lo más valioso de su tesoro es usted y soy yo. Somos nosotros lo más valioso del reino de los cielos. Pues dice que esta mujer hizo hasta lo imposible, encendió una lámpara, barrió, volcó la casa completamente. ¡Qué loca! ¡Qué loca! Claro que sí, como el Señor está loco por nosotros, loco de amor por nosotros. ¿Qué tiene este tesoro? A usted, me tiene a mí, lo tiene a usted. Lo más valioso del tesoro del reino de los cielos es usted y soy yo. Y el Señor hará lo que sea necesario, hasta lo imposible, pues Dios es Dios de imposibles, para poder llegar hasta nosotros y recuperarnos. Nosotros somos lo más valioso de ese gran tesoro. Esa oveja, esa moneda, ese hijo estaba perdido. Por eso les dije que tomaran en cuenta las 3 parábolas. Pues así dice la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. En los 3 casos se daba por un hecho y de hecho ninguno de los trabajadores o incluso el mismo dueño se iban a preocupar por aquello que quedó si ya tenía suficiente. Vea, 10-1 tenía, le quedaban 9, había 99 y tenía otro hijo u otros hijos que podía en este caso dejarle el dote. ¿Qué importa? Ya, y ese hijo se fue. Estoy hablando de las 3 parábolas. Estoy hablando de las 3 líneas. ¿Qué importa? Déjelo que se vaya, que se muera ya él. ¿Quién lo demanda? ¿Quién lo manda a que haga esas cosas tan tontas, sin experiencia? No, así no piensa el padre. Y ese es el reclamo, recuerdan, del hijo también en la parábola del hijo pródigo. El hijo en casa le reclama al padre y le dice, mira, yo he estado contigo siempre, he estado fiel contigo. Sí, hijo, pero tú tienes que comprender, ese es el amor de Dios. Tú tienes que comprender que este otro hijo estaba perdido. Y para mí es un gran tesoro este hijo, un gran tesoro. Y lo he recuperado, lo he recuperado.
Por lo tanto, ¿qué tiene este tesoro? El Señor le da el valor correcto. En el caso del dracma, como podemos ver, esta es una moneda, una moneda que se usa como medio de pago. Pero en el caso de los hijos de Dios, es que Dios nos vuelve a nosotros al verdadero propósito por el cual Él nos trajo a esta tierra, nos orienta, nos pone en línea con lo que verdaderamente es maravilloso de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cada pecador es especial para Dios. Cada pecador es especial para Dios y Él hará un esfuerzo incansable, incesante y un esfuerzo grandioso por hacer que este hijo vuelva a su reino. Por hacer que este hijo vuelva a su reino. Y no solamente eso, dice que hay un gran gozo. Recuerda, es exactamente igual que el gozo que habla la Biblia de aquel hombre que llegó y en aquel campo encontró un tesoro. Una alegría, bueno, que lo inundaba, lo embargaba, lo sobrepasaba. Una súper alegría, porque dice la Biblia que Dios se alegra en el cielo con sus ángeles cuando hay un pecador que se arrepiente. Bendito su nombre para siempre. La misma Biblia dice que nos llama perlas preciosas. Nosotros somos el tesoro de Dios. Nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Bueno, ¿y qué otras cosas hay ahí? A ver, abra eso, abra ahí ese baúl, abra ese cofre. ¿Qué otras cosas hay ahí? Bueno, sí, efectivamente hay otras cosas. Oiga, dentro de las cosas que dice la palabra, en este caso, incluso cuando se refiere a la palabra tesoro, en términos generales se refiere a un almacén de secretos. ¡Qué bueno! Quiere decir que hay una serie de cosas en el reino de los cielos que no lo da este mundo. Este mundo te da una serie de cosas que te hacen pensar que sos valiosa porque tienes esto, porque lograste aquello, porque viniste a pasar a ser parte de una familia tal o de un grupo tal o estás en una mejor posición, pero esas cosas son efímeras. Mientras que el mundo solo te acepta cuando estés bien, saludable, con dinero, etcétera, el Señor siempre te va a amar. El Señor siempre te va a amar. Dice la Biblia que tiene tesoros, que estamos hablando en este caso que son secretos guardados de la vida eterna. Esto es lo que tiene el reino de los cielos. El reino de los cielos o el gobierno de Dios, de los cielos, de Dios, es un gran tesoro que un hombre halló en un campo. ¿Qué significa esto? ¿Qué halló él? Un almacén de grandes secretos. Bendito su nombre para siempre. Esto significa que está continuamente al acceso para nosotros en cada una de las situaciones de nuestra vida. Porque, ¿qué hemos de hacer nosotros cuando nos enfrentemos a diferentes situaciones de la vida? Ahí está el acceso a ese tesoro, porque nosotros vamos a poder tener un acceso a ese tesoro y ser una persona más completa, que es lo que quiere el Señor precisamente de nosotros, ser personas más efectivas para la vida, que nos sintamos más contentos de vivir esta vida a pesar de las circunstancias adversas, porque somos amados, no rechazados. Bendito su nombre. Somos personas que podemos ser luchadoras y la misma Biblia lo dice así la palabra y por eso la palabra es un gran tesoro para nosotros, la palabra de Dios. Pues dice la Biblia que aunque nosotros se nos pueden agotar las fuerzas como los jóvenes, el Señor nos renueva las fuerzas como el águila y pone potencia en nosotros como el búfalo, así dice la palabra, y nos hace luchar. La Biblia nos enseña que hay una serie de valores en el reino de los cielos, honestidad, verdaderamente responsabilidad, que hay fidelidad, hay una serie de valores importantes para nosotros, la amistad, el amor, etcétera. Además, nos hace brillar. Ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando usted abre un cofre, lo que espera es ver algo o cosas brillantes. Sí, eso somos nosotros. El reino de los cielos, cuando nosotros accedemos a él, nos hace a nosotros brillar, nos hace ser personas más prudentes, más sabias,
no a tener cosas como estas tan terribles que hoy en día sabemos que la gente está haciendo de forma inapropiada. Nos hace ser personas más amorosas, más misericordiosas, más justas, incluso ser personas más desprendidas para ayudar al prójimo, más cooperadoras, más honestas. Oiga, ¿qué más quiere que le diga? Realmente este es un gran tesoro. Y como dice la misma palabra, y ustedes lo leyeron ahora igualmente con Félix, debemos de entender nosotros que este tesoro hay que estar siempre accesando en todo tiempo. Vean lo que dice precisamente Mateo capítulo 13, versículo 52. Dice la palabra, por eso todo escriba docto, oiga, todo escriba, o sea, toda persona real, ¿cómo decirlo de alguna manera? Toda persona que en este caso ha alcanzado una madurez, oiga, qué contrario, o más bien qué contraste. Porque se supone que si usted ya halló madurez, no necesita aprender más, ya llegó la madurez. No, todo escriba docto, o sea, toda persona que sabe su oficio, que sabe en este caso lo que significa eso, esta persona, dice la Biblia, en el reino de Dios es semejante a un padre de familia que saca de ese tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa nuevas y viejas? Que sí, hay cosas del recuerdo que le van a dar la fortaleza de aquellas cosas que él hizo y logró en el pasado, pero no se puede quedar con eso. También tiene que recordar aquellas cosas que son nuevas, que tiene que luchar, que tiene que tomar fuerzas nuevamente, y eso es la dependencia, la fe en el Señor, la fe y la confianza en el Señor. Esas son las otras cosas que habla la palabra con respecto a este tesoro maravilloso. Y dice que es importante sacar de él y saque todo lo que quiera, saque todo lo que necesita, porque este tesoro nunca se va a agotar. Esa es la gran ventaja. Ni nadie se lo va a quitar. Te hacen ser una persona mejor y más completa. Eso es lo que tiene el tesoro. Ahora bien, vamos a pasar a otra partecita importante. ¿Cómo llegamos nosotros al tesoro? ¿Cómo podemos llegar a acceder a este tesoro? Bueno, ¿se acuerdan que había un mapa y toda la cuestión, verdad? Bueno, este tesoro es importante porque te hace ser una persona útil para la vida. Entonces hay que conseguirlo porque ninguno de nosotros quiere ser un desperdicio de la vida, no quiere ser una persona que realmente no sirvió para nada, una persona que no se realizó en la vida, que no fue una persona llena, plena, completa en la vida. Pero aquí habla sobre algunas de las cosas que son necesarias para nosotros, para poder entender en ese sentido. Pues dice la Biblia que nosotros, ¿cómo podemos acceder entonces a ese tesoro? En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, póngale atención a esto porque es interesante. Dice así, no junten tesoros y reservas aquí en la tierra. ¿Cómo acceso yo al tesoro? No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Wow, importantísimo, porque esto llama y debe de llamarnos a nosotros la atención sobre cómo estamos construyendo nuestra vida. ¿Sobre la base de qué? Le voy a decir algo que es muy interesante para mí, porque me lo hizo recordar. Cuando yo me deshice de mi auto, que ustedes recordarán mi auto, ¿verdad? El último que tuvimos, cuando yo llegué y se lo di a la persona y él me llevaba de camino hacia el lugar donde ya yo tenía que devolverme hacia mi casa, de camino él me hace la pregunta interesante y era, ¿no se siente mal por haberme vendido el carro? Y yo no me esperé 2 veces porque yo sabía lo que había hecho, ya lo había pensado, lo había hablado con la familia y todo.
Y sí, claro, es muy bonito tener un automóvil, te lleva a muchísimos lugares, pero todo siempre debe de estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca te olvides de eso, porque yo inmediatamente le dije, no, no, yo no me siento mal, yo hice lo correcto. Le voy a decir dónde está el mayor sufrimiento de toda persona en esta vida. Cuando las personas nos apegamos a las cosas materiales. Las cosas van y vienen, los trabajos van y vienen, las relaciones van y vienen. Usted podrá tener hoy una casa, mañana no sabemos qué podría pasar con esa casa. Usted tiene que estar preparado para que siempre haga tesoros en el cielo. ¿Por qué razón? Porque la única forma de cómo llegar al verdadero tesoro de la vida. El verdadero tesoro de la vida es eterno. Ahí no habrá nada ni nadie que se lo quite. Ser honesto en la vida, ser una persona conforme al propósito de Dios y marchar conforme al propósito de Dios, eso no tiene precio. Nadie se lo va a quitar. No va a haber forma, dice la Biblia, que nosotros no debemos de tener temor a aquel que mata nuestro cuerpo. Más bien deberíamos de tener temor sobre aquel que mata no solo el cuerpo, sino también el alma. Quiere decir a aquel que realmente puede impedirnos a nosotros tener una vida de eternidad. No sé usted, en su caso, le hago un llamado ahora, porque este llamado es a buscar el verdadero tesoro de la vida. Y este es la vida eterna, la vida con Dios, la vida con el Padre. ¿Cómo está construyendo usted sobre la base de lo que ha conocido de Jesucristo? ¿Es Jesucristo una vida verdadera, una relación con Él verdadera? ¿O usted vive una vida efímera, corta con el Señor y más se esfuerza en buscar tesoros en este mundo? Porque ciertamente todos seremos probados sobre esos tesoros. Así lo dice precisamente Primera de Corintios capítulo 3. En Primera de Corintios capítulo 3 dice la Biblia que el fundamento de la vida de cualquier hombre es Jesucristo. Pero dice además también algo que es importante para nuestras propias vidas. Dice, porque nadie, versículo 11, 3:11 de Primera de Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Perfecto. El fundamento es Jesucristo. Y todos nosotros que vivimos con Jesucristo tenemos a Él como fundamento de nuestra vida. Pero espérese, ¿cómo edificamos nosotros de ahí en adelante? El versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Ay, 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 ay. Aquí es donde viene el ay verdaderamente. Dice la Biblia, y con esto concluyo, que este hombre hizo un gran esfuerzo y vendió todo lo que tenía por alcanzar ese reino. Aferrarse a este mundo te va a pasar, dice la Biblia, no yo, te hará pasar el fuego de este mundo, te hará pasar si lo que estás construyendo sobre la base de ese fundamento que es Jesucristo es algo efímero o verdaderamente estás construyendo sobre lo eterno. Porque si no te logras reponer sobre una situación como esta, estás acabado y estás acabada. Lo que nosotros debemos de entender entonces es que sin importar, nosotros debemos de edificar sobre cosas sólidas que no son afectadas sobre el tiempo. El gran problema de la riqueza terrenal es que la puedes perder en cualquier momento, pero a Jesucristo y la vida eterna no. Sin embargo, si tú estás edificando sobre esas cosas que consideras son el verdadero tesoro, ay, 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 agárrate duro, porque ciertamente dice la Biblia que el fuego va a ser claramente visible que era esa obra. Y ahí es donde dice la Biblia, viene el lloro y el crujir de dientes. Que estas situaciones que ahora tienes y que son un beneficio, bueno,
Conozco un amigo que dolorosamente perdió su casa después de tantos años de estarla pagando. Ahora con lo de la situación esta que se vino de la pandemia, la institución donde pidió el préstamo decidió quitársela. Ya no podía pagarla, ni él ni su esposa. No había salvación. Bueno, cuando yo hablé con él, yo me imaginaba como si yo mismo perdiera mi casa. Tanto esfuerzo, tanta cosa. Y él me dijo, no, porque yo sé que así como la logré la primera vez, yo puedo volverla a lograr. Es cuestión de esperar a ver qué se puede hacer con esta situación de la pandemia y ver cómo logramos nuevamente levantarnos. ¡Wow! Extraordinario, porque eso es. De eso se trata. Y lo que dijo al final me gustó todavía mucho más. Yo sé que Dios me va a ayudar a volverme a levantar. ¿Sí me explico? Preste atención usted sobre qué cosas usted está edificando y que cree que estas es su gran tesoro. Porque la Biblia dice con suma claridad que este hombre llegó, vio ese tesoro y lo consideró 1000 veces más valioso que cualquier cosa que pudiera tener, porque de todas ellas, dice la Biblia, él se deshizo para lograr este tesoro. Voy a tener un cuerpazo. Ah, qué bueno, en eso estás edificándote. Ah, sí, yo voy a ser súper en este cuerpo. No, yo voy a tener un gran caserón, una gran casa, una gran vivienda de 3 pisos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Porque sobre la base de esa edificación vendrá el fuego, que sin duda alguna va a probar dónde está tu corazón. Que el Padre les bendiga, mis queridos hermanos, y espero que este mensaje les haya servido en mucho, porque yo encontré un tesoro. El Señor les bendiga y ahora queda con nosotros nuestro hermano Félix. Que el Padre les bendiga.